Muy buenas noches, amados hermanos, tengan cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios en esta hora que podemos dar continuación al estudio de Panorama del Antiguo Testamento 2 y hoy estaremos estudiando con la ayuda de nuestro Dios el libro de Miqueas y Nahum. Antes de que podamos avanzar con estos estudios, comentarios que vamos a resaltar en cuanto a estos dos libros, yo les invito por favor a que inclinen sus rostros y vamos a orar. Amado Señor y Padre Celestial, venimos a ti en esta hora, agradecidos Señor como siempre por la vida, por la salud que tú nos das, el aire que respiramos, el sol que nos ilumina. Y gracias por la oportunidad, Señor, que tenemos de poder continuar con el estudio de cada uno de estos libros del Antiguo Testamento. Ayúdanos, Señor, a poder entender el mensaje, cuál es la intención del autor, y Señor nos ayude para nuestras vidas diarias, prácticas y considerar que tú no cambias, Dios. A ti sea la gloria y la honra, Padre, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, entonces, como ya les he mencionado, ahora corresponde estudiar y resaltar algunos datos muy importantes de cada uno de estos libros. Miqueas y Nahum, y quiero tal vez dar como un dato importante que no habíamos considerado desde un comienzo y de una manera rápida, solamente lo voy a mencionar por cuestión de tiempo, no vamos a poder resaltar de repente todos los detalles, pero quiero ubicarlos por lo menos en cada tiempo en el que el pueblo de Israel y Judá ha tenido que vivir, cuáles son los reinos que pasaron a lo largo de la historia y estos profetas lo resaltan. Entonces, si podríamos nosotros ver desde que comenzamos el estudio, el primer bloque que comenzamos viendo y algunos intercalan, no es la misma división como encontramos nosotros en nuestra Biblia. Cronológicamente sería de repente en otro orden, y por lo menos quiero dar algunos de los libros que ya estudiamos de una manera cronológica para que podamos ubicarnos cuál es el tiempo en el que estamos estudiando, qué reino está predominando para esos tiempos, no ahora. Estamos estudiando Antiguo Testamento y queremos ubicar a cada uno de estos libros en su contexto. Entonces, en el reino asirio vamos a ver que han habido por lo menos estos 7 profetas que han estado allí en ese tiempo, y 3 de ellos profetizaron directamente a Israel. Ellos son Jonás, Amós y Oseas. Luego tenemos 4 profetas más que también profetizaron a Judá, y ellos son Abdías, Joel, Isaías y Miqueas, que es el último libro que corresponde a este reino de Asiria. Y vamos a ver más adelante, hoy día vamos a terminar con este libro de Miqueas, pero quiero que puedan considerar los otros grupos también ahora en el reino babilónico. El reinado de Babilonia vamos a ver que está un poquito antes del cautiverio. Los que están allí antes del cautiverio. ¿Quiénes son esos profetas? Hoy vamos a ver uno de esos libros también, es Nahum. Luego tenemos también Habacuc, Sofonías y Jeremías. Luego tenemos también 2 libros más que ya los vimos, pero esto se encuentran durante el cautiverio. Ellos son Ezequiel y Daniel. Entonces, cronológicamente no está en el orden como el que nosotros vimos, como está en nuestra Biblia. Vamos a ver que tiene un orden diferente, pero que es muy importante considerarlo. Y finalmente vamos a ver después del cautiverio, y esto corresponde al reinado persa. El reino de Persia está predominando en ese tiempo, y tenemos los 3 últimos profetas que son Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces, quizás como un pequeño una pequeña información, un dato importante que puedan considerar también para clasificar o distribuir
cada uno de estos libros en su contexto. Hoy vamos a ver un poquito en cuanto al libro de Miqueas y Nahum. Bueno, digo un poquito porque el contenido es bien amplio y si quisiéramos nosotros detallar cada una de las cosas que han sucedido y lo que el autor está comunicando, nos pasaríamos mucho tiempo y de verdad cada 45, aunque yo me he estado excediendo, he llegado a 1 hora porque me es muy difícil hacer el resumen de una manera tan corta de que un libro o 2 libros y a veces hasta 3 libros podamos hacerlo en 40-45 minutos. Entonces vamos a correr ahora con el libro de Miqueas y Miqueas, nada que hablar, nada que discutir tenemos con el autor. Es él, en el mismo libro está autoatestiguando en el capítulo 1, versículo 1, habla que el autor es Miqueas. Él era de Moreset Gat, también Jeremías lo menciona, ¿no? En el capítulo 26. Este lugar, Moreset Gat, es un pueblo pequeño de Judá donde está aproximadamente 40 kilómetros aproximadamente al sureste de Jerusalén. Este pueblito muy pequeño estaba situado ahí cerca de la antigua fortaleza filistea de Laquis. Entonces Miqueas, al igual que Amós, fue un profeta campesino. Le gustaba este trabajo de agricultura, se dedicaba a hacer el trabajo que él realizaba. Al mismo tiempo, Isaías fue conocido también como un profeta de la ciudad de Jerusalén. Mientras tanto, Oseas profetizaba en Israel, hablando contemporáneos de estos profetas. La fecha de Miqueas es fácil de conocer porque él menciona a los reyes Jotán, Acaz y Ezequías. En el primer versículo, en el capítulo 1 de Miqueas, vemos esto y calculamos que esto está entre los años 734 o 732 antes de Cristo. Esto está después de la conquista de Asiria a Damasco y antes de la caída de Samaria, que fue en el año 722 antes de Cristo. También Jeremías hace referencia a Miqueas, eso lo vemos posteriormente. Miqueas de Moreset profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá. Entonces él va a profetizar que será arada como campo, dice, será removida Judá y será destruida, y Jerusalén vendrá a ser, dice, como montones de ruinas. Entonces eso es el enfoque de Miqueas. ¿Cuál es el contexto histórico que podemos resaltar de Miqueas? 6 características muy especiales que Miqueas resalta en este libro. La primera característica es que Miqueas condena a los ricos por oprimir a la gente pobre de los pueblos pequeños. Eso era lo primero que él está resaltando aquí. Quizás si podríamos comparar en el Nuevo Testamento, Santiago resalta esta misma idea en el capítulo 5, versículos del 1 al 6. Entonces tiene que ver con los que oprimen a la gente pobre, los que tratan, en lugar de ayudarlo, lo tratan de hundir. Entonces eso es lo que está resaltando aquí Miqueas. Vemos también en el capítulo 6, versículo 8, que Miqueas hace un resumen de lo que Dios requiere de su pueblo. El pueblo estaba totalmente desorientado, estaba perdido y estaba otra vez en la idolatría, y esto ha sido una constante, hermanos, del pueblo de Dios, de este pueblo escogido de Dios. Siempre ha estado por un tiempo sometido a la esclavitud del pecado de diferente manera, y por un tiempo se volvían y se arrepentían y después de nuevo estaban en lo mismo. Vemos también que Miqueas resalta que no lo digáis. El capítulo 1, versículo del 10 al 15 dice, es un texto poético. No lo digáis, dice en Gad. Esto en hebreos, digáis y Gad, suena muy parecidos, hermanos. Cuando vemos en el capítulo 1, versículo 10,
estos dos términos son similares y él resalta esto. En el capítulo 3, versículo 8 va a decir que tanto Miqueas como Isaías suelen revelar que están conscientes del llamado y de la unción, de Dios. Estos hombres estaban totalmente convencidos y eran hombres que se sometían a la voz de Dios, sin importar las circunstancias, el costo, nada. Era también conocido Miqueas como siervo del Señor. Un siervo no hace como Jonás, por ejemplo, que mostró cierta rebeldía por algún tiempo. Él se sometió a la autoridad de Dios y obedeció cada uno de los detalles que Dios quería comunicar a su pueblo. Otra característica más que Miqueas está resaltando es que Miqueas traza un hermoso cuadro de la misericordia y el perdón de Dios. Es bien interesante, hermanos, cuando estudiamos o cuando leemos este libro de Miqueas, que no es tan grande, de 7 capítulos, muy hermosos, tiene profecías bien claras, contundentes, que se han cumplido hasta el nacimiento del Señor Jesús. Es una de las profecías del lugar, es quizás el libro que más detalla en cuanto al nacimiento, a la persona del Señor Jesucristo, pero otras profecías también que se han dado cumplimiento en ese tiempo. Entonces, finalmente, una característica más que él está resaltando, estas características especiales, vemos que Miqueas dio 3 grandes profecías que son citadas en otros pasajes de la Biblia. Entonces, cuando nosotros estudiamos, hermano, este libro de Miqueas, vamos a ver que hay ciertas características no solamente que están registrados ahí. Una de estas profecías, por ejemplo, dice, salvó de la vida de Jeremías cuando fue citado 100 años después de la muerte de Miqueas. Entonces vamos a ver que Jeremías va a citar también a Miqueas 100 años después. Entonces es bien interesante porque vamos a ver en Miqueas 3:12 esta profecía. También Miqueas profetizó el lugar del nacimiento de Cristo, lo que yo les estaba mencionando cuando vemos en el libro de Mateo capítulo 2 versículo 5, ahí está esta descripción de el Mesías, del lugar exacto donde iba a nacer. El libro de Miqueas, hermanos, también el contenido y su estilo del libro de Miqueas revela que él fue un verdadero siervo de Dios, bien dotado con las escrituras, bien dotado con abundante capacidad intelectual. No era un profeta improvisado. Bueno, cada uno de los profetas tienen ciertas características, pero Miqueas tiene esta característica de siervo. Y qué interesante, porque cuando nosotros vemos el estudio del libro de Miqueas, es alguien que ha sido capacitado bien dotado con abundante inteligencia. Era un hombre muy intelectual y cuando nosotros vemos cómo él se dirige, no ha sido una persona que no tenía la capacidad intelectual. Grandes enseñanzas para la vida práctica de hoy en día. Intelectuales que rechazan a Dios, intelectuales que rechazan la realidad que estamos viviendo. Pero sin embargo, este siervo del Señor fue usado tremendamente, no solamente dirigiéndose al pueblo de Israel o a Judá, sino que a todas las naciones. Hay algo para rescatar ahí. Bueno, la fecha ya lo hemos mencionado. El tema principal que corre a través del libro de Miqueas es que Dios enviaría juicio por el pecado de Judá, pero se ofrece todavía perdón. El tema de Miqueas sería juicio y misericordia, o esperanza de salvación, de redención. Bueno, usan diferentes términos, pero la idea es lo mismo. Está la advertencia del juicio,
pero también está la esperanza de la redención. Eso es el tema prominente en este libro. ¿Qué otra cosa más podemos resaltar? Las profecías que han sido cumplidas, por lo menos 6, tenemos detalladas aquí. Número 1, la caída de Samaria en el 622. Esto es algo que literalmente se ha cumplido y lo vemos en el capítulo 1 del versículo 6 al 7. Estas profecías se han dado cumplimiento, hermanos, en el 622, cuando Samaria tuvo su caída. Vemos también en el capítulo 1 del versículo 9 al 16 la invasión de Judá por Sennacherib, este rey que invadió Judá. Esto lo vemos en el 702, entre 702 y 701. Por lo menos casi 20 años después. Vemos también otra profecía cumplida, que es la caída de Jerusalén en el 588. Esto lo vemos en el capítulo 3, que está detallando esta profecía que se ha dado en cumplimiento. También vemos, hermano, el exilio en Babilonia, en el 586 también. En el capítulo 4, versículo 10 está este detalle. Luego también tenemos el regreso del cautiverio en el 520. Lo vemos en el capítulo 4, del 1 al 8, el 13, 7, 11, 14 y 17. Estos pasajes son cruciales y está hablando exclusivamente del regreso del cautiverio. Entonces, finalmente vamos a ver en el capítulo 5, versículo 2, el nacimiento de Jesús en Belén. Estas profecías, hermanos, que detalla el profeta Miqueas, son muy interesantes. Algunas observaciones que podemos hacer en cuanto a Miqueas. Miqueas pronunció juicio sobre las ciudades de Israel y Jerusalén en Judá. Estos centros influían en los habitantes de la nación. Esto eran los problemas urbanos y son casi los mismos que las nuestras en el día de hoy. Casi siempre a lo largo de toda la historia, los problemas de pecado han sido lo mismo, hermanos. Hemos ofendido la santidad de Dios de diferente manera. Y se evidencia en cada cultura, en cada nación, en cada país, en cada pueblo, se evidencia de una y otra manera. Si ustedes pueden hoy en día identificar en estos tiempos, hay lugares donde que la promiscuidad es mucho más que en otros. Hay lugares, hermanos, donde que la violencia es mucho más. Entonces, al igual que en esos tiempos, hoy en día también está sucediendo lo mismo. Miqueas condena la violencia, hermanos. Miqueas también condena la corrupción, el robo, la codicia. Y cada una de estas cosas son pecados y prácticas de hoy en día también. Entonces debemos considerar que cuando nosotros estudiamos el libro de Miqueas, tiene que ver mucho con la realidad de la vida de estos tiempos en el que nosotros estamos viviendo. Díganme ustedes si el materialismo no es algo que hoy en día ha venido tomando más carga, más poder y más fuerzas para muchas personas, y aún cristianos están involucrados en el materialismo y dejan de servir al Señor por estar pensando en lo material y abandonan sus hogares, su familia pensando en lo material. Eso es actual, está sucediendo lo mismo, pero en ese tiempo está resaltando el profeta y está juzgando por estas cosas, estos pecados que estaban practicando. Y a consecuencia de todos estos pecados vino la bancarrota espiritual, el descuido de Dios y finalmente la consecuencia de esos pecados, ¿no? Bien podría ser llamado el profeta de la ciudad porque él conocía el contexto de cada uno de la realidad y los pecados que ellos estaban viviendo. El ministerio de Miqueas, hermanos, fue dirigido a Jerusalén y Samaria. En el versículo 1 del capítulo 1 encontramos esto, y evidentemente vio el cautiverio del reino del norte. Y esto ya sabemos que se está refiriendo a Israel. ¿Cuál será el propósito de este libro?
hay un triple propósito aquí en este libro de Miqueas. En primer lugar, el propósito siempre es el para. ¿Cuál es el propósito por el que él está escribiendo? Es para gritar en contra las maldades sociales de su tiempo. Esos pecados y prácticas pecaminosos que estaban cometiendo, él está gritando en contra de todo eso. Él condenó a los gobernantes corruptos de Judá. Hoy en día podríamos hacer lo mismo, ¿no? Podríamos predicar la palabra con denuedo, condenando a aquellos gobernantes corruptos. Por eso les digo, hermanos, las profecías de ese tiempo se han dado cumplimiento literalmente allí en esos años antes de Cristo, pero también podemos nosotros contemporizar y esos pecados siguen siendo prácticas para el gobierno, los gobernantes, y nosotros muchas veces no hablamos. El profeta, usado por Dios, está gritando, está clamando a los falsos profetas, a los falsos sacerdotes que estaban allí solamente con título, estaban sin esperanza, sin dirección, sin la guía de Dios, a los hombres de negocios deshonestos y a los jueces que se dejaban sobornar. Era un tiempo muy difícil en el que él estaba profetizando, pero vamos a ver que este siervo del Señor no tuvo reparos para hablar con la verdad. Él predicó contra los pecados de injusticia, de opresión a los pobres, pecados de avaricia, de inmoralidad, pecados de idolatría y muchos otros pecados más. Él estuvo allí obedeciendo a Dios y proclamando de Dios. Eso fue uno de los propósitos, hermanos. El segundo propósito fue para predecir la caída de Israel y su capital, Samaria, también la caída de Judá y su capital, Jerusalén. Entonces, él está haciendo una profecía en cuanto a la caída tanto de Samaria como de Jerusalén. Bueno, Israel y Judá, los dos reinos divididos, reino del sur y reino del norte. Entonces, él está prediciendo esos acontecimientos de estas dos naciones. Este mensaje de juicio contra la maldad fue su tema. Juicio y misericordia. Hay un mensaje de juicio, de castigo, de condenación, pero también, hermanos, hay un mensaje de esperanza, de salvación. Finalmente, el tercer propósito es para prometer libertad. En el segundo propósito vimos el mensaje de juicio, de castigo. En el tercer propósito vemos la promesa de libertad después del juicio. ¿Sí? ¿Va a haber una consecuencia de los pecados que cometemos? Sí, pero hay esperanza todavía. Si nosotros nos arrepentimos y nos volvemos a Dios, eso es el mensaje. Si ellos se arrepentían de sus pecados y se volvían a Dios, había esperanza. Y esa esperanza estaba guardada en el futuro. El tema de Miqueas incluye juicio y redención, salvación. Ya lo he mencionado eso. ¿Cuáles son las tres actitudes que, según Miqueas, Dios espera de nosotros? Lo primero, Dios no pidió miles de corderos ni 10,000 ríos de aceite. No los pidió a los judíos que sacrificaran a sus hijos como lo hacían los paganos. Eso no es lo que Dios pide. Algunos se equivocan diciendo que Dios espera que seamos tan santos como Él es. Hermano, cuando este cuerpo haya sido transformado, glorificado, ahí seremos tan santos como la Biblia dice, el apóstol Pablo en varias de sus cartas, de sus epístolas que él escribe, dice a los santos de tal lugar, refiriéndose a cómo el Señor nos ha declarado para el futuro. ¿Sí? Entonces no tiene que ver que nosotros ya no cometemos pecado, hermanos. Todavía estamos en un mundo pecaminoso, caído, y vamos a cometer pecado. Pero la idea es que Dios no está pidiendo eso aquí. Eso no es el mensaje, eso no es lo que Miqueas está resaltando. Es verdad que Dios quiere que seamos nosotros santos, pero ningún humano todavía será tan santo y tan sabio ni tan amante como Dios lo es. Él no ha puesto un estándar tan alto que no podamos nosotros complacerlo.
que no podamos nosotros obedecerlo, que no podamos nosotros cumplirla. Dice que nosotros, todo lo que Dios ha determinado, sí podemos cumplir. No ha sobrevenido sobre nosotros ninguna tentación que no sea humana, ¿no? Sino que fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, soportar, ¿no? Sino que fiel es Dios, que nos dará una salida siempre para cada tipo de pecado. Lo que les pidió a Adán y a Eva, viendo un poquito el inicio, no fue demasiado difícil, no tenían que ser perfectos para tener comunión con Dios. Miqueas 6:8 resume lo que Dios desea, lo que Dios espera de nosotros. ¿Saben qué es lo que Dios desea, hermanos? Que nosotros busquemos amar a Dios y guardar sus mandamientos. Eso es lo que Dios quiere, que le amemos, que le conozcamos y que guardemos sus mandamientos. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que le amemos, que le obedezcamos, que le sirvamos. Eso es lo que Dios pide, hermanos. Eso es el versículo clave en Miqueas 6:8, ahí está. ¿Cuál sería el tema? Ya lo he mencionado. Me gusta también el Miqueas 7:18, que dice que Dios, como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. La palabra clave, las palabras claves están aquí. No retuvo para siempre su enojo, su ira. Sí, hubo un castigo, hubo un juicio y lo habrá también en el futuro. Pero ¿saben? Dios se deleita en su misericordia, en su bondad, en su amor. Es maravilloso que cuando nosotros estudiamos la doctrina de la salvación, tiene que ver mucho la misericordia y la justicia de Dios. En su justicia Él castiga y trae castigo, pero también en su justicia está su amor, porque Dios no está dividido, hermanos. Dios es, en su simplicidad, es todo lo que es, en todas sus perfecciones, sin división y sin ninguna opción de cambio, es inmutable. Recuerden, así como Dios es justo, así como Dios es ira, así es Dios de amor, de compasión, de misericordia, de bondad. Es por eso que este libro, hermanos, de Miqueas es maravilloso. Nos hace ver la realidad de Dios y nuestra condición delante de este Dios santo. Un pequeño bosquejo en cuanto a este libro, la división más personal de la profecía, es notar que Miqueas dio 3 mensajes, cada uno empezando con el mandato, con un imperativo: oíd. En el capítulo 1, versículo 2 dice oíd. En el capítulo 3, versículo 1 dice oíd. Y el tercero, en el capítulo 6, versículo 1, oíd. Este imperativo predomina aquí en el bosquejo para hacer las divisiones. No podríamos nosotros ocupar ningún otro versículo sin ver tan claro estas divisiones. Si en el primer capítulo, en la primera división, del capítulo 1 al capítulo 3 dice proclamar, dice oíd. ¿Para qué? Para proclamar un juicio futuro por los pecados pasados. Él llama la atención y proclama del juicio de Dios. Me gustaría poder resaltar cada uno de los versículos, de verdad, de esta parte es muy maravilloso. El primer mensaje del profeta se dirige contra Samaria y llega hasta Jerusalén. En el capítulo 1, Samaria es la capital del reino del norte. Uno de los becerros de oro está allí. Miqueas profetiza a ambos reinos, pero principalmente al reino del norte. En el versículo 2 vemos los pueblos todos. Este término es muy interesante, es ya un llamamiento a todo el mundo a oír cómo Dios va a juzgar a Samaria. Esto sería una llamada de atención, hermanos. Eso podríamos nosotros usar para hoy. Podríamos nosotros resaltar este oír, ese llamamiento de Dios al arrepentimiento, hermanos. Que podamos nosotros proclamar el mensaje de Dios bajo cualquier circunstancia, porque Dios ama su palabra
pero la va a cumplir, hermanos, cuando nosotros no la hacemos, sí o sí Dios la cumple. Dios no miente lo que escribe, lo que proclama. Así es que aquí varias cosas han sido específicamente direccionadas a lugares de ese tiempo. El pueblo de belleza, pueblo de marcha, pueblo de la amargura, el pueblo de corceles, el pueblo de engaño. Estamos hablando de Aksib, Laquis, Morad, Saanán, Zafir. Si usted ha leído este libro, ahí están esos nombres, y eso está resaltando el profeta Miqueas. Aquí, ¿cuál es la otra característica que nosotros vemos? Bueno, en el capítulo 3, tal vez para resaltar un poquito los pecados, en el versículo 1 al 4 vemos los pecados de los príncipes, la injusticia. Ellos aman lo malo y aborrecen lo bueno. Imagínense, hermanos. Estamos hablando de los líderes, los príncipes, que tenían cargo. La injusticia estaba totalmente en ellos. La práctica, los pecados de los profetas mismos de ese tiempo. Claman paz, paz, pero hacen pecar al pueblo. Es como que hoy en día nosotros estamos que proclamamos y estamos desconsiderando aquellas profecías que Dios ha determinado. No vamos a cambiar, hermanos, ya están establecidas y el juicio de Dios viene. No podemos cambiar y poder hacer ver que todo está tan bien. El versículo 9 al 12, los pecados de los líderes de Jerusalén, la injusticia de los gobernadores y el amor de los profetas por el dinero. Un castigo terrible viene sobre Jerusalén por causa de estos pecados. Y eso es la primera parte. Eso es lo que él está juzgando. Él es lo que está profetizando. En los capítulos 4 y 5 vamos a ver que Miqueas profetiza una gloria futura a causa de las promesas pasadas. Dios cumple su palabra, Dios cumple sus profecías y finalmente Dios trae gloria futura a causa de sus promesas. Hay un pacto que Dios tiene con su pueblo, que a pesar de su pecado, a pesar de que Él tuvo que castigar en el tiempo y sigue castigando y seguirá castigando en el día final, Dios cumple su promesa. El pacto que tiene con su pueblo, un día el remanente de Dios va a disfrutar de las promesas que Dios ha dado. La profecía es acerca de los postreros días. Vemos el capítulo 4. Esta es una profecía en el capítulo 4, versículos del 1 al 3. Habla acerca de la profecía del reino milenial con Jerusalén como el centro de la adoración y del gobierno. En aquel tiempo martillarán sus espaldas para asadones. En el versículo 4 dice, este es el reino milenial, y describe la seguridad de Israel, porque es Dios, es el Señor Jesús quien está gobernando, quien está allí como rey, como Señor. Dice, por cuanto todos los pueblos caminaron cada uno en el nombre de su Dios, nosotros caminaremos en nombre de Jehová nuestro Dios por siempre y para siempre. Bien interesante este versículo 5, hermanos, del capítulo 4. Si usted puede resaltar y tomar nota de estos versículos, vamos a ver que dice, por cuanto todos los pueblos caminaron cada uno en el nombre de su Dios con minúscula, nosotros, los que permanecemos fieles sirviendo al Señor, así como Miqueas podría decir, caminaremos en nombre de Jehová nuestro Dios, no por un tiempo, sino por siempre y para siempre, por la eternidad. Qué bonito de verdad. En el capítulo 5, hermanos, vamos a ver este versículo 1, probablemente pertenece al último capítulo según se halla en el texto hebreo y guarda su cumplimiento futuro, o es posible que se aplique al rey Sedequías. En el versículo 2 vamos a ver, esta profecía fue citada por los escribas Herodes cuando los magos vinieron diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Esto lo vemos en Mateo capítulo 2, versículos 5 y 6.
Ahí está en su humildad. Cristo vino a Belén a nacer allí en su deidad. Cristo vino de la eternidad para la eternidad. Se encarnó para hacer su obra perfecta porque Dios así lo ha determinado, y esta profecía se da cumplimiento allí, en el nacimiento del Salvador, del Mesías. El tercer bloque, hermanos, de la tercera división de este bosquejo es implorar un arrepentimiento presente a causa de la redención pasada. Implorar un arrepentimiento presente a causa de la redención pasada. Qué interesante poder pensar un poquito en nuestro contexto, en nuestra realidad. Si nosotros nos remontáramos a pensar en el pueblo de Dios y lo que ellos habían experimentado cuando fue redimido, sacado, salvado de la esclavitud, y cómo ellos se han comportado, y qué bonito ver el arrepentimiento después de haber tenido un recorrido tan oscuro, estar en tantos sufrimientos envueltos, pero aquí es un arrepentimiento presente a causa de la redención pasada. Ver y todo lo que Dios ha hecho, yo me arrepiento y puedo decir: Señor, te doy gracias porque en medio de todo me has conservado la vida y me da la oportunidad para poder reconciliarme contigo. Este debe traernos, hermano, a la reflexión a nosotros hoy en día, porque eso es una constante de los hijos de Dios. Nosotros nos damos cuenta que en la vida tenemos altos y bajos. Permanezcamos, hermanos, subiendo siempre. No tratemos de bajar. Si hay llanura, corremos. Pero si tenemos que subir, sigamos avanzando. No esperemos el juicio de Dios. Finalmente, hermanos, el capítulo 7, vamos a ver ahí la última distribución de este bosquejo, es perdonar toda iniquidad a causa de que Dios es Dios, y lo que Él hace, ¿quién lo puede detener, hermanos? Él hace lo que quiere conforme a su soberanía. Él obra y actúa conforme a su justicia, conforme a su soberana voluntad. Si Dios quiere castigar al rebelde, lo hace y lo hizo. Si Dios determina cada una de estas cosas, nosotros no podemos más que someternos a Él y obedecer su palabra. En el versículo 1 al 9, el profeta reconoce que Dios es exacto en cuanto a su justicia de su juicio contra Israel. No podemos nosotros decir lo contrario en cuanto a cada uno de estos eventos que está sucediendo, aun cuando vemos una profecía de esperanza, de redención. Nosotros vamos a apoyar y vamos a estar de acuerdo con Dios cuando Él también castiga por los pecados. Los versículos 10 al 17 vamos a ver: un juicio viene a pesar de las bendiciones pasadas y futuras. La tierra también será juzgada, será desolada. Lamentablemente, hermanos, el pecado tiene consecuencias no solamente en nuestras vidas personales, en nuestras familias, en la iglesia, si podríamos nosotros contemporizar y hablar en cuanto al pecado en este tiempo, porque estamos en el tiempo de la iglesia, y el pecado que nosotros cometemos va a tener su consecuencia ahora en nuestra vida familiar, personal, pero también como iglesia. Y ahí terminamos, hermanos, quizá resaltando un poquito en cuanto al bosquejo de Miqueas. De aquí en adelante, hermanos, llegamos así a los últimos profetas antes del cautiverio. Ahí estamos terminando esta soberanía para que podamos nosotros resaltar algo de este. Me están distrayendo un poquito, están llegando los fumigadores y no sé cómo voy a hacer, discúlpeme. Vamos a tratar de avanzar y espero que el ruido no incomode. Cierren la puerta, por favor. Solamente me queda como 20 todavía. Sí.
Me han distraído un momento, disculpen por favor, este es un lugar que está subiendo bastante el dengue. Hay mucho zancudo y eso hace a que esté aumentando cada día más esta enfermedad y están haciendo campañas para fumigar las casas en esta hora porque es a esta hora que salen estos bichos. Vamos a continuar, hermanos, y ahora vamos a enfocarnos para estudiar el libro de Nahum. El profeta Nahum es conocido como el profeta de la caída de Nínive. Y quizá como introducción vamos a hablar un poquito acerca del autor de este libro. Es Nahum, lleva el nombre mismo del autor, cuyo nombre significa compasivo. Él era de Elcos, pero no estamos totalmente seguros de su ubicación, dónde era el lugar donde él residía, de dónde sale. Sabemos poco de Nahum, pero probablemente algunos consideran y casi dan por sentado de que era de Judá, ya que las naciones de Israel habían sido conquistadas cuando él escribió. Entonces no podría ser de Israel, sino de Judá. La fecha en que escribió fue aproximadamente entre los años 630 al 620, pues se refirió a la caída de Tebas, que sucedió en el 663. Tebas era una ciudad en el Alto Egipto, también conocido como Noamón. En un tiempo, esta gran ciudad fue la capital de Egipto. ¿Qué otra cosa más podemos resaltar? Nahum dijo que Nínive, la ciudad de Asiria, caería como le sucedió a Tebas. Nínive cayó en el año 612 a.C., por la cual deducimos que Nahum escribió entre la caída de Tebas y la caída de Nínive. Observe que él profetizó durante el avivamiento del rey Josías, cuando parecía que todo estaba tan bien. Y de verdad, esto ha sido un tiempo de avivamiento, hermanos. Cuando estaba el profeta Josías, estaba tan bien, y de verdad que eso fue un tiempo maravilloso, pero duró poco tiempo. Josías murió, no capacitó a otros, a su descendencia, a sus hijos, y apenas él murió, se terminó todo este avivamiento. ¿Cuál es el contexto histórico de este libro? Bueno, algunos dicen que no es muy difícil poder identificar o recordar para esto. Nahum profetizó contra Nínive porque ambos empiezan con N, ¿no? Un autor decía, eso es solo una broma. Los asirios eran conocidos por ser crueles con la gente que nacían. Después de capturar una ciudad, mataban multitudes de personas. Ellos estaban considerados como personas sanguinarias. Después dispersaban a los demás a otras ciudades lejanas en el reino asirio. Muchos de estos cautivos morían durante la travesía por el maltrato al que eran sometidos. Recuerden, hermanos, que este bloque que estamos estudiando, que estamos iniciando, terminamos con Miquea, que corresponde al reino asirio. Pero de Nahum, Abacú, Sofonías y Jeremías corresponde, hermanos, antes de la cautividad, antes del cautiverio. Esto corresponde al reino babilónico. Entonces, en ese contexto estamos ahora ubicados. Los asirios turbaban a los líderes de naciones conquistadas y después los mataban, tal y como el último versículo de Nahum pregunta: ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Entonces eso es un interrogante. Aproximadamente 120 años antes de Jonás, 120 años antes de Jonás, había profetizado contra Nínive. Cuando Jonás predicó, Nínive se había arrepentido por un tiempo. Después, el pueblo regresó a sus costumbres crueles. Dios usó a los asirios para castigar a Israel. Tiempo asirio en el tiempo asirio destruyó a Samaria, la capital de Israel. Entonces, fue el castigo de Dios por la rebeldía, por la desobediencia. Vamos a ver que 120 años Jonás había
profetizado, pero habían pasado nomás un poquito más de 120 años y todo estaba de nuevo totalmente perdidos. Tres características especiales, hermanos, del libro de Nahum. Primero, es uno de los 3 libros del Antiguo Testamento para una nación extranjera. Los otros 2 libros son Jonás y Abdías, esto ya lo vimos antes. Otro es un libro poético con muchas palabras ilustrativas. Y finalmente Nahum no dice nada acerca de pecados de Judá, porque él vivió durante el tiempo del avivamiento del rey Josías. El propósito del libro, Nahum profetizó destrucción para Nínive y consolación para Judá. La mayoría de los libros, hermanos, la mayoría del libro traza de la condenación de Nínive, así que este es su tema. ¿Cuál es el bosquejo? Vamos a distribuir el bosquejo de Nahum. El bosquejo de Nahum está dividido de esta manera. La primera parte corresponde a la justicia y la bondad de Dios. Vamos a ver que aquí está la justicia y la bondad de Dios. Ambas cosas, Dios trae juicio, justicia, pero también revela su amor. Por eso les decía hace un poquito nomás que en su justicia no solamente Dios castiga, sino que también Dios salva. En capítulo 1 mismo está la segunda división. La justicia y la bondad de Dios se demuestra en su decisión de destruir a Nínive y de dar el evangelio. Tenemos también el capítulo 2 al 3, la justicia y la bondad de Dios se manifiesta en la ejecución de su decisión de destruir a Nínive. Y así, hermanos, llegamos a la última parte de este libro de Nahum. Finalmente, quizá algunos principios para resaltar aquí, y estoy tratando de correr y avanzar para terminar porque ya están llegando a mi casa los que están fumigando. Principios de Nahum para la actualidad. Dios gobierna el mundo, juzga a las naciones malvadas, pero bendecirá a aquellos que confían en Él. Número 2, el poder y la riqueza no garantiza seguridad, sino salvan a naciones de la ira de Dios. Dios demostró, número 3, su gracia para Asiria cuando Jonás predicó. Esos serían algunos principios que predominan, hermanos. La tarea para terminar aquí, el número 1, ya saben, deben leer todo el libro anticipadamente, deben identificar la palabra clave de cada libro. Número 3, ¿cuáles son los tipos de la gente contra las que Miqueas profetizó? Número 4, ¿qué dijo Miqueas que Dios haría con Samaria? Basado en el capítulo 1, versículos 3 al 7. Número 5, ¿quién era el rey de Judá cuando Nahum profetizó? Y finalmente, en Nahum 1.3 aparecen 2 características de Dios, menciónala cuáles son. Hermanos, mil disculpas por lo que está sucediendo acá, que Dios me los bendiga conmigo hasta la próxima lección. Bendiciones.